La estoy transmitiendo. Ahora sí. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Sandra Osorio y una vez más juntos a mis hermanas vamos a compartir una pequeña reflexión. Y bueno, dejo aquí a mi hermana para que se presente y los salude. Hola, muy buenas tardes, les saludo en el nombre del Señor. Bueno, así como decía mi hermana Sandra aquí, nos juntamos hoy día para poder compartir junto a ustedes una pequeña reflexión sobre la palabra del Señor. Buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas en el Señor y amigos de Facebook también, y a nuestros familiares que son nuestros auditores que siempre están ahí. Bendecimos su vida en este día, en este tiempo en que vamos a compartir una porción de la palabra del Señor. Sean todos muy bendecidos. Amén. Vamos a comenzar orando. Amén. Amén. Hermano. Dios soberano y eterno, Padre que estás en los cielos, vamos a tu santa presencia una vez más en este día, dándote gracias porque eres bueno, porque eres soberano, porque eres justo, porque eres fiel, porque eres un Dios de amor, porque eres un Dios omnipresente, estás en cada lugar. Así estamos acá en esta hora, en un espacio, en una casa, Dios Todopoderoso, pero por ese avance tecnológico que está también, Señor, dado por usted, podemos llegar a muchos hogares, Padre Celestial. Y te damos gracias por ello, Señor. Te pedimos que nos guíes, que tu Espíritu Santo sea guiándonos en esa hora toda verdad, que tu Espíritu Santo sea también, Señor, tomando control, Señor, de cada uno de los que van a escuchar. Que sean grabados en sus corazones cada palabra, Dios de los cielos, en nuestros auditores, Padre amado. Te pedimos, Señor, que dirija de principio a fin este programa, que lo entregamos con mucho amor. Así es, Señor. Porque nuestro único propósito es que reflexionemos de la palabra de Dios y quienes no conocen este Dios maravilloso que conocemos nosotros puedan conocer. Amén, así es, Señor. Lo que hagamos este día sea, como siempre digo, un perfume grato, agradable a tu presencia, Dios de los cielos, y como siempre compartimos de gracia lo que de gracia usted nos ha dado. Por misericordia. Todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bueno, mis amados hermanos, hoy día queremos compartir sobre los procesos que tenemos, que pasamos nosotros en nuestra vida, que el Señor permite para Él cumplir su propósito en nuestras vidas. Y vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 9, vamos a leer el versículo 4 y el versículo 6. Y leemos en el nombre del Señor. Amén. Dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 6 dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Amén. Aquí vemos la historia del apóstol Pablo, ¿verdad? Amén. Si nosotros meditamos en la vida del apóstol Pablo, antes era Saulo, conocido como Saulo. Este fue un hombre que, antes de tener ese encuentro con el Señor, fue un hombre que persiguió al pueblo del Señor, que encarceló al pueblo del Señor y que mató al pueblo del Señor. Y el Señor, a través de ese encuentro que él tuvo camino a Damasco, cayendo a tierra, porque ahí, yo siempre digo, el Señor muchas veces necesitamos caer al suelo
para darnos cuenta dónde estamos o qué estamos haciendo. Muchas veces es necesario que el Señor nos lleve, como aquí llevó al apóstol Pablo, a caer a tierra, para darse cuenta de lo que él estaba haciendo. Y ahí, por primera vez, escucha la voz de Dios. Y a partir de eso, el apóstol Pablo comenzó a ser procesado, yo creo que en distintas áreas, porque él hablaba de Dios, él conocía la palabra, la Torá, él conocía la escritura, pero no la vivía como muchos, ¿verdad? Como muchos. Entonces, a través de este proceso, él cayó a tierra y escuchó solo una voz. Y en este proceso, Dios lo deja ciego por 3 días. En esos 3 días él no come, no bebe, él solamente oraba al Señor. Y desde ahí el Señor comenzó a trabajar en él. Como también, yo siempre digo, en cada uno de nosotros, Dios va trabajando. Y siempre nosotros decimos los procesos de Dios, cómo Dios nos va procesando a cada uno de nosotros, como hijos suyos. Quizás va trabajando en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en cómo nos conducimos en nuestra vida diaria. Dios va transformándolo todo, porque eso es lo que hace el Señor, lo transforma. Los procesos de Dios, ¿para qué nos sirven? Nos hacen crecer, nos hacen madurar, nos hacen desarrollarnos en áreas que quizás nunca antes nos desarrollamos. Así es. Entonces, si nosotros miramos la vida del apóstol Pablo, él fue procesado en muchas áreas, porque después que él tuvo ese encuentro con el Señor, todos aquellos que eran cristianos no confiaban en él a causa de todo lo que él había hecho, todo el mal que había hecho. Pero Dios comenzó a trabajar en la vida de él, tuvo ese encuentro con el Señor. Entonces, si nosotros miramos la palabra del Señor, nos damos cuenta que no solamente el apóstol Pablo, sino que muchos de los que están aquí en la Escritura fueron procesados por el Señor. Amén. Y a través de esos procesos hubo un crecimiento, un desarrollo, hubo revelaciones de parte de Dios. Si nosotros miramos a Juan, el siervo amado, ¿cierto? Tremendo siervo del Señor, él fue llevado a la isla de Pasmo. Es ahí donde tuvo, yo creo que con sus ojos pudo ver al Señor, porque tuvo las mayores revelaciones en aquel lugar. Y si nosotros miramos del libro del Apocalipsis, ahí está. ¿Y en qué lugar tuvo esas revelaciones? En esa cárcel, en ese lugar. O sea, en ese lugar en el que estaba siendo procesado, tuvo esas revelaciones. El libro del Apocalipsis. Por eso nosotros decimos, hoy estoy pasando una prueba tan grande, y muchas veces nosotros nos quejamos de las pruebas, pero debemos entender que en el desierto es el mejor tiempo o la mejor temporada. Dios quiere ver cómo nosotros nos comportamos en ese desierto. Si en medio del dolor, quizás en medio de la enfermedad, o de la crisis matrimonial o del problema económico, ¿cómo actuamos? Si en verdad de nuestra boca sale alabanza o solamente sale queja. Porque también Dios mira eso, porque ahí somos probados en nuestra fe, ¿cierto? Amén. Amén. Así es. Bueno, así como decía mi hermana Sandra, también podemos ver a Moisés. Así es. Moisés también fue procesado, el Señor lo llevó al desierto. Así es, amén. Y fue ahí en el desierto, en el monte, cuando se presentó el Señor en la zarza ardiendo. Entonces, ahí podemos ver que el Señor llevó a Moisés al desierto. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos en el desierto? Sentimos que estamos solos, que no hay nadie con nosotros, pero el Señor en su palabra nos dice que Él no lo abandonará. Dice, no temas porque yo estoy contigo, nos dice la palabra. Así es. No importa los desiertos, no importa los problemas que nosotros estemos viviendo, porque Él está con nosotros y es para poder tener un mejor crecimiento, un mayor crecimiento. Así es. Y para que los planes, los propósitos del Señor se puedan ir cumpliendo en nuestra vida. Amén. Entonces, Él permite los procesos. Muchas veces nosotros nos dolemos, pero Él es el que está ahí, el que nos da la fuerza
para poder seguir adelante. Así es. Amén. Amén. Bueno, así como Moisés, como Juan, ¿cierto? También en el Antiguo Testamento tenemos a Naamán, tenemos a la viuda, ¿cierto? A la viuda que se iba a dejar morir. Así es. Tenemos a la viuda que muere el esposo, ¿cierto? Y la deja endeudada, algo que se ve mucho en este tiempo. Y cómo el Señor, o sea, ella igual pasó un proceso duro, porque primero la pérdida de su esposo, las deudas que le dejó, cómo los acreedores venían, ¿cierto? Y le decían, paga, y si no paga vamos a llevarnos a tus hijos de esclavos, los vamos a vender para cubrir esa deuda que dejó el esposo. Y ahí esta mujer luchando y ella va, bueno, todos conocemos la historia, va donde el profeta Eliseo y le cuenta, y ahí el Señor, o sea, yo pienso que ella clamó tanto en su corazón para que Dios la iluminara y fuera y hablara con el profeta y recibiera después la bendición, ¿cierto? Amén. Pero tuvo que pasar un proceso. Amén. ¿Cuánto lloró? ¿Cuánto sufrió? ¿Cierto? Naamán, un varón general, ¿cierto? Que va porque él tenía lepra. Así es. Y él va donde el profeta igual, y Dios trabajó con él en su orgullo, ¿cierto? En su soberbia. Trabajó con él porque él lo manda el profeta, ¿cierto? A que se sumergiera en las aguas del Jordán. Y resulta que él no mira el Jordán y él dice, bueno, y los ríos que tenemos allá donde él vivía no eran mejores, a lo mejor eran más claros, ¿cierto? Las aguas, porque las aguas del Jordán, bueno, yo no he estado allá, pero no son claras, creo, son medias café, eso depende del color de la tierra que hay a los lados, abajo. Entonces, él miró en menos el Jordán. Así es. ¿Cierto? Bueno, el Jordán no fue el que hizo el milagro, sino que Dios hizo el milagro, pero él tenía que humillarse, ser humilde, ¿cierto? Porque era con eso. Dios estaba trabajando con su corazón. Él no era un hombre malo, pero tenía orgullo en su corazón. ¿Cierto? Había soberbia en su corazón. Había falta de humildad en su corazón. Y él tuvo que ahí, bueno, si yo me quiero sanar, bueno, tendré, como decimos en buen chileno, que bajar el moño, ¿cierto? Tendré que sumergirme, las veces que tengo que sumergirme, voy a probar. Yo creo que, bueno, él no era creyente, entonces él venía de otro país, de idólatras seguramente, de otros dioses, porque el único pueblo monoteísta sabemos que siempre ha sido el pueblo de Dios. Pero ahí él tuvo que rendirse y fue un proceso, porque fue difícil para él. Fue difícil decir, me voy a meter al Jordán, yo creo, y pensó, ¿irá a pasar algo? ¿No irá a pasar? Más encima me voy a meter en un río con aguas turbias, quizás en vez de salir limpio voy a salir más sucio, quizás cuántas cosas pasaron por su cabeza, ¿cierto? Pero ahí Dios trató con él. Entonces son procesos que nosotros, que son necesarios, son necesarios que los vivamos, porque de otra manera no nos vamos nosotros limpiando también, ¿cierto? Porque cada uno de nosotros cuando llega a los caminos del Señor llega con una cantidad de cosas de afuera, ¿cierto? Llegamos somos medios yo, ¿cierto? Somos egoístas, somos celosos, somos envidiosos, tenemos todas las cosas, ¿cierto? Orgullosos, faltos de fe, faltos de perdón, que es una de las... Llegamos con tanto rencor u odio en nuestros corazones que Dios tiene que trabajar de una manera tremenda, porque Él tampoco puede... Nosotros no llegamos y le decimos, entregamos al Señor y decimos, llévate enseguida todo esto. No lo hacemos, ¿cierto? Aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pero no le decimos porque, bueno, igual somos guaguas.
espirituales, Amén. ¿cierto? Y entonces no le decimos llévate esto porque tampoco reconocemos que tenemos eso, Así pero es. en el proceso, ¿cierto? Así En es. el tiempo que vamos caminando, en el tiempo que vamos aprendiendo, entonces vamos reconociendo nuestras debilidades, las cosas que tenemos que sacar de nuestro corazón. Y es un proceso en el cual tenemos que pasar por desiertos espirituales, ¿cierto? Tenemos que pasar por las aguas, tenemos que pasar por el fuego, Así es. tenemos que ser probados. Amén. Y eso nos va dando el crecimiento, la Así es. madurez espiritual, ¿cierto? Nos va dando el conocimiento. Amén. Amén. Así es. Es muy importante eso porque Dios va tratando especialmente con nuestro carácter. Así Porque si nosotros miramos a los discípulos, los 12, todos eran completamente diferentes. Así es. Maneras de pensar, caracteres Diferentes diferentes. Pero si nosotros miramos cómo Dios fue trabajando con ellos, Él era el maestro de ellos, era su Dios. Entonces Él les fue enseñando y para que ellos se fueran dando cuenta qué era lo que había en ellos. Porque eso es necesario, reconocer lo que hay en uno. Amén. Porque sé que cada uno vive procesos, vive desiertos, pero ahí el Señor de esos procesos y de esos desiertos nos saca. Él quiere también probar nuestra fe, Así es. porque es necesario que nosotros crezcamos en fe, que independiente de la situación que nosotros podamos estar viviendo como hijos del Señor, tengamos la certeza, la seguridad que Dios nos va a dar la victoria. Amén. Porque la victoria Él ya la dio, siempre le decimos, en el madero el enemigo fue vencido, fue derrotado. Y si Él fue derrotado, no importa la situación que estemos viviendo. Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Él nos va a ayudar a vivir ese proceso. Pero es necesario pasarlo. Yo miraba la historia de José. ¿Cuántas cosas vivió? La envidia, los celos de sus hermanos. Los tiraron en una fosa, después fue vendido. Trabajó como esclavo, estuvo en la cárcel, pero Dios, detrás de todo eso, la gracia de Dios estaba con él. Todo lo que él hacía prosperaba. En ese proceso Dios lo fue prosperando, fue creciendo, fue adquiriendo sabiduría, inteligencia, para después llegar al lugar donde tenía que llegar para gobernar y alimentar a toda una nación. Entonces nosotros debemos entender que nuestros ojos tienen que ser abiertos en medio del proceso, porque muchas veces no tenemos como un velo y no vemos más allá, pero a través de ese proceso, ¿qué sucede? Dios va trabajando y es necesario. Como decía mi hermana Juanita, nosotros llegamos tal cual venimos del mundo y Dios comienza a sacar todo lo malo que hay en nosotros. Entonces Dios quiere probarnos a través de esos procesos en los cuales nosotros vivimos, que quizás muchas veces no nos gustan. Como decía mi hermana Juanita, cuando pasemos por las aguas, dice, no te ahogarás. Amén. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Si yo miro a Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron echados en el horno de fuego, a ellos no les importó, y no importaba si el Señor los rescataba o no. Ellos tenían la certeza que Dios estaba con ellos. Ellos no se iban a postrar ante nadie, solamente ante su Dios. Así En medio de esa adversidad, a ellos no les importó nada. Fueron echados, Daniel fue echado al foso de los leones, pero ahí estaba, fue probado. Ahí tuvo que vivir ese proceso, pero su confianza, su fe y su esperanza estaban puestos en el Dios vivo. En el Dios vivo, al igual que nosotros nuestra esperanza debe estar puesta en Él. Si nosotros recorremos la Escritura, hablamos mucho de Job, un hombre que lo tuvo todo. Satanás comenzó a recorrer la tierra y no lo vio, no lo miró. Pero ¿quién hizo que lo viera? Fue Dios. Así es. Para que viviera ese proceso de perderlo todo, de perder ¿cuánto duele, yo creo, perder un hijo? Él perdió a todos sus hijos. ¿Cuánto dolor debe haber habido en el corazón de ese hombre? Perdió sus hijos, su riqueza, su ganado, todo. Aún así, su enfermedad en su carne. Aún así, no renegó Dios y decía, ¿eso solamente yo de aceptar lo bueno y no lo malo de Dios? Y cuando dijo, Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Y es lo que nosotros debemos reconocer cuando estamos en la prueba, en el proceso. Decir, Señor, yo sé que en medio de mi enfermedad tú puedes sanarme.
Y si no lo haces, yo te sigo adorando, yo te sigo alabando, porque eso es lo que Dios quiere. En medio de mi situación económica, Señor, no tengo recursos, pero tú eres el dueño del oro y de la plata, y tú me vas a bendecir conforme a tu riqueza. Eso es fe, es creer, es poner por obra la palabra que tanto declaramos y que tanto decimos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Confiar en Dios en medio de la adversidad. Sí vamos a llorar, sí vamos a sentir que quizás nos sentimos abandonados, que nos sentimos solos, pero nunca debemos olvidar que Dios nos pueden dejar todos, pero Dios jamás nos va a dejar, jamás nos va a abandonar, siempre va a estar a nuestro lado, porque Él es fiel y Él cumple su palabra. Nosotros podemos ser infieles, pero Él nunca. Entonces, tenemos que aprender a vivir los procesos. Y los procesos se viven tomados de la mano del Señor, aunque nos cuesten, aunque lloremos, aunque yo siempre digo, estemos en el suelo quizás llorando, Dios siempre recoge nuestras lágrimas, siempre está ahí, pendiente de nosotros, quiere ver cómo actuamos en el proceso, cómo actuamos cuando estamos en el desierto. El desierto, podemos decir, es la mejor temporada. ¿Por qué? Porque aprendemos a escuchar a Dios, a escucharlo a Él, porque antes nunca lo escuchamos. Siempre hablábamos nosotros, pero Dios nos lleva al desierto para que le escuchemos a Él. Dice, te llevaré al desierto y te hablaré de amores. Eso dice en el libro de Oseas. Amén. Amén. Así como usted dice, el Señor, a veces no tenemos palabra para entregarle, porque estamos tan dolidos, pero Él hasta nuestras lágrimas las lee. Así es, Señor. Él es tan grande, es tan poderoso y su amor es tan grande hacia nosotros que Él hasta nuestras lágrimas las lee, las recoge y las atesora. Amén. ¿Sabe que hoy día veía un video donde era una manada de ovejas y había una oveja negra que era diferente a las otras ovejas? Así es, Señor. Y la discriminaban hasta el pastor que criaba la oveja. La discriminaba, no la quería. Y esta oveja siempre estaba apartada de la manada. Así es. Y hubo un día una tormenta muy fuerte de nieve y las ovejas no se veían de una a la otra y no sabían cómo llegar a donde ellas dormían. Y estaba esta oveja negra. Y esta oveja negra, donde era negra, a través de la nieve se veía. Así es. Y ella llevó a toda la manada a refugiarse donde ellas dormían. Pero ella sufrió, esta oveja lloraba, esta oveja pasaba sola, la discriminaban, las otras ovejas se burlaban de ella. Así es. Pero ¿qué hizo? Cumplió el propósito de cuidarlas. Y fue ahí donde las otras ovejas entendieron que era importante. Nosotros somos importantes para el Señor. Amén. Aunque nos sintamos apartados, aunque nos sintamos solos, porque muchas veces cuando estamos pasando el desierto nos sentimos solos. Así es. Pero el Señor está ahí. Amén. El Señor está ahí, pues como decía mi hermana Sandy, para darnos la victoria. Así es. Amén. Él no es hijo de hombre para mentir, y Él nos tiene su palabra, Él nos entregó su palabra y no miente. Así es. Y es para que nosotros la creamos, la tomemos y la hagamos vida Así es. en nuestra vida. Amén. Si el Señor permite pasar los procesos, es con un propósito, Así es. porque Él tiene propósitos con nosotros. Amén. 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 Es importante pensar que nosotros como hijos de Dios vamos a pasar muchas cosas, porque como decíamos al principio, ¿cierto? Cada prueba que vamos pasando es un escalón que vamos subiendo, Amén. que vamos creciendo, que vamos madurando como hijos de Dios. Y es importante que pasemos y que entendamos que son procesos, que es algo que tenemos que vivir los hijos de Dios. Y no pensemos que nosotros llegamos a los caminos de Dios y todo es una maravilla. No, no es así. No es así. Siempre vamos a pasar algo, porque el Señor siempre va a permitir que seamos probados. Amén. Para ver hasta dónde llega nuestra fidelidad,
¿cierto? Hasta dónde llega nuestra fe, hasta dónde realmente hemos creído en ese Dios todopoderoso que nos va a sacar del desierto, que nos va a sacar del pozo cenagoso, ¿cierto? El que nos va a sacar de la situación en la que estamos viviendo. El problema es que cuando estamos viviendo una situación difícil, nos olvidamos de Dios y nos metemos en el problema. Así es. Y no, es cuando menos debemos olvidarnos de Dios. Así Es cuando debemos decirle, camina conmigo. Amén. ¿Cierto? Camina conmigo para poder soportar este tiempo, para poder sacar la enseñanza que Dios nos quiere entregar con esa prueba, con ese proceso que nos está haciendo vivir. Y no pensar que, no, Dios me abandonó. Es que eso es lo primero Claro. que pensamos, porque en realidad todos pensamos en algún momento que Dios nos Que Dios nos abandona. abandonó. Sí. Me dejó sola, o sea, no, como no tengo salida, Así es. ¿cierto? No tengo salida. ¿Yo qué voy a hacer si Dios no está conmigo? Y Dios Así es. siempre está, Amén. siempre está, siempre está. El problema, como digo, es que de repente nos cegamos y nos dejamos llevar por el problema y no nos dejamos llevar por Dios. Así es. Porque yo siempre digo, nosotros vamos al desierto y Dios está ahí. Para los que ven Semana Santa las películas, ahí podemos ver en Ben-Hur que aparece un varón que le va dando agua en ciertos sectores. Así es Dios con nosotros. Amén. Así es Él. Cuando estamos en el desierto, cuando sentimos que no podemos caminar, ¿cierto? Que nuestra lengua está seca porque ya, o sea, no hay nada dentro de nosotros, ahí está nuestro Señor dándonos agua para que podamos seguir, Así es. ¿cierto? Amén. Y si estamos en la Antártida, ¿qué nos va a dar? Un polarcito, ¿cierto? Una chaqueta bien Amén. abrigadita, Para porque el Él es fuego. así, claro, Sí. ¿cierto? Porque Él es así. Amén. Él es preocupado de cada detalle que nosotros vivimos, Así pero es. nosotros no lo queremos ver. Así es. Muchas veces nosotros somos los que no queremos ver lo que Dios nos da a cada instante de nuestra vida. Así es. Lo que pasa es que, como siempre decimos, las lágrimas no nos permiten verlo a Él. Así es. Entonces es eso. Yo al leer, yo meditaba en David. Sus mejores salmos los escribió en un desierto cuando fue perseguido. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Dios mío, roca mía, castillo mío, mi Dios, mi libertador. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice, no dará tu pie al resbaladero. O sea, Él nunca nos va a dejar caer, siempre nos va a sostener con su brazo fuerte. O sea, debemos entender que cada proceso que Dios permite en nuestra vida es con un propósito. Es que nosotros crezcamos, maduremos, nos desarrollemos y Él pueda hacer en nosotros. Porque como decía mi hermana, cada uno de nosotros tiene un propósito en esta tierra. Nosotros nos fuimos llamados solamente para estar sentados en una silla dentro de una congregación. Dios nos llamó con propósitos. Y si no hay, siempre decimos, si hay desiertos, si hay batallas, hay victorias. Sin batallas no hay victorias. Amén. ¿Cómo vamos a decir tenemos la victoria si no hemos vivido ninguna batalla? Los procesos son necesarios para ver qué es lo que hay en nosotros. Dios quiere sacar, o que Dios quiere sacar de nuestras vidas, que estorba para lo que Él quiere depositar. Siempre decimos somos vasijas, ¿cierto? Pero una vasija que está mala, que está rota, vasija que está ocupando un espacio que no debe, aquí hay cosas en el corazón que no deben estar, que está ocupando un espacio que Dios tiene que ocupar. Entonces, Dios, ¿cómo va a depositar en nosotros? Entonces, los procesos sí son necesarios y debemos vivirlos tomados de la mano del Señor. En el proceso, Dios va a traer el alimento. En el desierto, Dios va a traer el agua. En el desierto, Dios nos va a fortalecer. Si no tenemos fuerzas para caminar, Dios va a tomar nuestras manos y nos va a ayudar a caminar. Es eso. Yo recuerdo cuántas veces David fue perseguido. Se tuvo que ocultar, ¿cierto? Tenía que esconderse porque Saúl lo buscaba para matarlo. Y ahí comenzó a escribir y a hablar con el Señor. Cuando lo fueron a ungir, ¿qué él estaba haciendo? Yo creo que cuando lo fueron a ungir para ser rey, él estaba, ¿cierto?
con las ovejas, Así pero ahí él tenía una relación con el Señor. Desde ahí él comenzó a tener ese trato con el Señor. O sea, Dios comenzó a tener ese trato con él, un trato especial. Debemos entender que los procesos nos ayudan como hijos del Señor. Como decía mi hermana Juanita, a ser humildes. Porque eso es lo que Dios quiere. Dijo el Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, para que alcancéis descanso para vuestra alma. Eso dice el Señor, humildes, no soberbios. Si el Señor nos pone en un lugar, yo digo, en la congregación, no es porque somos mejores que el resto. No, porque para Dios todos somos iguales. La única diferencia es que los llamados son diferentes. Así es. Pero Dios quiere que nosotros nos dejemos procesar por Él. Siempre decimos, somos la vasija y Él es el alfarero. Cuando Dios pone sus manos sobre nosotros, nos comienza a moldear. Y los procesos son para eso. Son para ser moldeados, son para que seamos moldeados. Yo siempre recuerdo cuando fuimos a Pomaire y nos sentamos a hacer una vasija. La persona que nos estaba enseñando me dijo, tú tienes que poner tus manos firmes, porque de lo contrario la vasija se desarma y se va para donde quiere, me dijo. Y inmediatamente el Señor trajo y dijo, yo dije, Señor, tú pones tus manos sobre nosotros y es necesario que tú muchas veces nos presiones para que no nos salgamos del propósito. Y muchas veces en la presión, en el proceso, podemos ver las manos del Señor sobre nosotros. Amén. Pero esas manos que nos cubren, esas manos que nos acarician, que nos abrazan y que nos dicen, yo estoy contigo. Como dice la palabra, aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. No dice un día, no cuando estás bien, nomás yo voy a estar contigo. No, dice Dios, cuando tú estás mal, cuando tú estás bien, yo estoy contigo. Todos los días, yo no te dejo. Sí. Aunque todos te dejen, yo no te dejo. En el peor proceso de tu vida, yo estoy contigo. Y muchas veces, como decía, las lágrimas no nos permiten verle a Él. Tenemos que secar nuestras lágrimas y comenzar a alabar al Señor, que en medio del proceso no se transforme en una queja constante, sino que al contrario, le alabemos, le glorifiquemos, reconozcamos que Él es nuestro Dios, el Dios fuerte que nos va a sacar de ese desierto y nos va a sacar en victoria, nos va a sacar, yo digo, en poder, con gracia, con unción, con sabiduría, nos va a sacar de esa forma, no nos va a sacar de la misma forma en la que nos introdujo ese desierto, sino que al contrario, como decía mi hermana Juanita, vamos a subir otro peldaño, porque todos los días, o siempre debemos ir subiendo un peldaño. Eso quiere decir que vamos en crecimiento. Amén. 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 Podemos ver cuando el pueblo salió de Israel, cómo el Señor se preocupó de sus calzados, de su ropa. Así es. El Señor les dio agua, les traía el maná todos los días en la mañana para que el pueblo lo recogiera. Las aves, el Señor le da los alimentos a las aves y no lo va a hacer con nosotros que somos sus hijos. Así es, Señor. Que el Señor nos ama. Ahí podemos ver la misericordia y el amor de Dios. Amén. Hacia nuestras vidas. Amén. 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 Sí, el amor de Dios está constante con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Pero muchas veces, como decía delante, cierto, muchas veces nuestro momento de proceso, nuestro momento en que estamos siendo a veces quebrantados, cierto, porque el Señor también nos tiene que quebrantar, nos olvidamos que Dios está con nosotros, que es Él el que está haciendo el trabajo en nosotros. Yo pensaba mientras hablaba mi hermana Sandra sobre la vasija, sobre poner las manos fuertes, tenemos que pensar nosotros que cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, venimos como un arbolito torcido, ¿cierto? Amén. Deforme. Amén, amén. Llegamos totalmente deforme a los caminos del Señor. Porque hemos sido hijos desobedientes, porque hemos hecho tantas cosas que no agradaban a Dios. Entonces, el Señor tiene que empezar a hormarnos, a dejarnos derechitos. E imagínense un árbol torcido, usted no lo puede enderezar. Así es. No se puede enderezar un árbol, porque es un madero. Si usted no empieza a enderezar, se quiebra. Bueno, nosotros no somos madera,
pero también llegamos torcidos. Así es, ¿cierto? amén. Y el Señor en tratar de que nosotros caminemos, andemos derechitos, ¿cierto? Obviamente que nos va a doler, van a haber cosas que nos van a doler, Amén. y mucho, Así pero es. tenemos que entender que es un proceso, Así es, que amén. tenemos que vivirlo, porque en la Amén. medida que nos vamos enderezando significa que nos vamos perfeccionando. Amén. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere. Quiere que seamos hijos, que vayamos siendo transformados, porque no podemos seguir siendo los mismos de ese día que llegamos nosotros al Señor. Pero día a día el Señor quiere que nosotros nos dejemos transformar por Él. Si para eso son los desiertos, para que el Señor vaya moldeándonos a nosotros. Amén. Y quiere que veamos dónde está puesta nuestra fe, porque también se trata de eso, de fe, de confianza. Entonces es importante que nosotros meditemos. Si alguno está viviendo algún desierto en este tiempo, que medite y que pueda entender que Dios siempre está, que Dios no abandona. Dios no, como dijo, Dios no nos trajo hasta aquí para abandonarnos, Así es. sino que nos trajo hasta aquí a vivir este desierto porque sabe que nosotros en Él somos fuertes. Como dice la palabra, diga al débil, fuerte soy. Cuando se sienta débil, diga eso. En Cristo yo soy más que vencedor. Porque es así, somos más que vencedores. Escrito está que nosotros somos más que vencedores en Él. Él dice que Él da esfuerzo cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Si usted en este momento se siente sin fuerza, dígale al Señor, tú eres el que multiplica las fuerzas. Necesito fuerza. Nunca deje de apelar a esa misericordia de Dios. Dios es bueno. Dios no nos va a dar más carga de la que nosotros no podemos llevar. Así es. Eso debemos tenerlo claro, porque Dios no es un Dios abusivo. Dios es un Dios de amor. Y a pesar de que usted pueda estar viviendo un desierto, una prueba, no olvide que el amor de Dios está con usted. No lo olvide. El amor de Dios es tan grande que porque nos ama nos lleva a vivir esos procesos. Sencillamente por amor. Y cuesta entender que es por amor. Así es. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere moldear nuestro carácter, nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar, de vivir. Él quiere cambiarlo todo. Y a través de los procesos que vivimos en nuestra vida, Dios lo va haciendo. Dios lo va haciendo. Pero tenemos que permitirle al Señor que comience a trabajar, que comience a hacer sobre nuestras vidas. Porque nosotros debemos entender que ya no somos nosotros. Él debe estar en nosotros. Él. Amén. Entonces la gente ya no tiene que ver a la vieja criatura, sino que tiene que ver la transformación que Cristo está haciendo en nosotros. Así Y los es. procesos nos llevan a eso, a ser transformados por Dios, a ser cambiados, a nuestra manera de actuar, en todo. Entonces debemos meditar y pensar, ¿por qué estoy viviendo este proceso? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere? Porque es verdad, o sea, ¿qué quiere Dios de mí? Porque Dios no lo llevó al desierto para nada. Al pueblo de Israel no lo llevó para nada. El pueblo no entendió cuál fue el motivo por el cual el Señor lo llevó al desierto. Pero nosotros debemos entender que cada proceso que vivimos es con un propósito. Que Dios quiere glorificarse en nuestras vidas. Es eso, Dios quiere glorificarse y debemos entender que es así. Amén. Si usted tiene que llorar, llore, derrame su corazón delante del Señor. Dios siempre está dispuesto a escucharle. Amén. Como dijo el salmista, pacientemente esperé yo a Jehová, e inclinó su oído y oyó mi clamor. Dios siempre va a oír su clamor, siempre, no lo olvide. Su clamor no va a llegar hasta ahí, no. Dios escucha, Dios inclina su oído para escucharle. Amén. Siempre, 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 siempre. Entonces, aprendamos que detrás de un proceso hay una victoria que Dios nos quiere dar, que porque Dios quiere que crezcamos en tal área, porque eso es lo que quiere Dios, po, que nosotros crezcamos, Amén. que no sigamos siendo los mismos, que si en nosotros no había amor, hay amor,
Que si a nosotros no había paciencia, tengamos la paciencia. Que si a nosotros no teníamos dominio propio, tengamos dominio propio. Que si el Señor quiere mejorar nuestro carácter, ya Señor, o sea, tú trabajas. Porque es así. Porque así trabaja el Señor. Porque quiere que nos vayamos perfeccionando. Así como lo hizo con sus discípulos. Hombres comunes y corrientes, como nosotros, que fueron completamente transformados por Él. Hombres que hacían prodigios, maravillas, milagros, sanidades. Hombres que tuvieron con el Maestro, con el Señor, que trabajó con ellos y que después de su muerte comenzaron a hacer maravillas, a predicar el Evangelio, y todo aquel que ellos le compartían la palabra se convertía, eran sanos. O sea, era tremendo. Y así como lo hizo con ellos, también lo quiere hacer con nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros haremos cosas mayores que las que Él hizo. Amén. Pero es necesario pasar el proceso. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, así como decía mi hermana Sandy, es necesario pasar el proceso porque el Señor es el que quiere trabajar y sacar todo lo que estorbe a lo que Él quiere hacer con nosotros. Amén, así es. Sí, que eso era lo que queríamos compartirle y conversar en esta tarde. Mi hermana Patti Catrifor, muchas bendiciones, que el Señor le bendiga. Amén. Nos está pidiendo una petición de oración. La hermana Patricia nos dice que podemos orar por su mamita, Amén. que está enferma. Amén. Así que vamos a orar. Amén. 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 Padre amado, Dios bendito, que estás en los cielos, vamos ante tu Señor. presencia, Padre celestial, dándole gracias, Sí, mi Dios Señor. amado, porque nos permite poder, papá, poder conversar de su palabra, Dios Así bendito. es, Padre. Gracias, Padre, porque solo queremos, papá, agradarle a usted. Así es, Señor. Y que los demás puedan escuchar, Padre amado, el que no le conoce pueda escuchar de Así es, usted, Padre bendito, bendito, y de sus maravillas, Padre Amén. celestial. Así es, bendito Dios. Dios glorioso, nuestra hermana Patti, Dios bendito, nos está pidiendo oración por su mamá, Así es, porque está Padre enfermita, eterno. Dios amado. Sí, Señor. Padre celestial, es usted el doctor de los doctores. Así es, Es Señor. usted, Padre amado, el que puede hacer, Dios bendito, Padre celestial. Le pedimos que usted haga su voluntad, Padre Sí, celestial, en Señor, esa amén. vida, Dios bendito. Así es, Padre amado, no sabemos lo que ella tiene, pero usted lo sabe, papá. Así es, Dios Señor. bendito, que usted solo diga su palabra, Dios bendito, y ese cuerpo, papá, esos órganos, Dios bendito, obedecerán a su voz, Padre Amén. bendito. Así es, Padre Oh Dios eterno. glorioso, entregamos, papá, ponemos sus manos, Padre, para que usted haga, Dios Así es, bendito. bendito Dios. Oh Dios glorioso, gracias le damos, mi Sí, Dios. Señor. Y todo esto, papá, se lo presentamos en el bendito y glorioso nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias. Gracias, Señor. Dios Muchas bendito. gracias. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, y nos encontramos ya la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones para todos.